aula el día de hoy en el curso de retina organizado por el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la doctora Ana. Se formó en su pregrado en la Universidad Ricardo Palma, hizo su estudio de oftalmología por la Universidad Cayetano Heredia, hizo su fellowship en retina y vitrio también por la Universidad Cayetano Heredia, hizo estudios de investigación en salud en la Universidad Nacional Federico Villarreal y se encuentra trabajando como médico cirujano en la Clínica San Gabriel. Doctora, muchas gracias por el día de hoy contar con su presencia, ya que hoy es un día importante, es el Día de la Mujer. Un saludo también para todos los que están conectados el día de hoy con nosotras y para todas las colegas el día de hoy. Doctora, le dejo cargo en la ponencia. Muchas gracias, muy buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación, gracias por acordarse de mí y gracias también por el saludo por el Día de la Mujer. Espero que también por ahí la pasan bonito. Bueno, voy a compartir entonces mi pantalla. Me avisan si es que se escucha bien. Sí, doctora, la escucho muy bien. Ahí está bien, ¿verdad? Se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, doctora. Ya. Bueno, muy buenos días nuevamente. El tema que se me asignó el día de hoy es necrosis retiniana aguda y la necrosis externa progresiva, así que vamos a comenzar. Bueno, comenzamos con la necrosis retiniana aguda. Ya. ¿Por qué es importante que hablemos de este tema? Es importante porque es una patología progresiva en la cual, conforme va progresando, va a generar destrucción de la retina, inclusive puede comprometer a la papila, y es por eso que vamos a ver que en las secuelas vamos a tener una severa disminución de la agudeza visual. Hasta en el 35% de los casos puede ya comprometer el otro ojo, y miren cómo hasta en el 75% de los casos va a llegar a ser un desprendimiento de retina. Otro punto importante de por qué conocerla es porque es verdaderamente infrecuente. Entonces es importante estudiarla para tenerla en mente. No la vamos a ver de manera común, pero cuando se presente debemos tenerla en mente para poder sospechar y sobre todo actuar de manera inmediata. La incidencia que se presentó en el Reino Unido en un estudio fue de 0.6 en 1 millón de habitantes, ¿no? Entonces es bastante infrecuente. Respecto al sexo, no tiene ninguna predilección por sexo femenino o masculino, y se ha visto que en el grupo etario van a haber dos picos de presentación. El primero a los 20-30 años y el segundo a los 50 o 60 años. Se menciona que a los 20-30 años suele ser el responsable el herpes simple tipo 2. Más bien, en el segundo grupo etario, los pacientes mayores, el responsable vendría a ser la varicela zoster y el herpes simple tipo 1. Ahora, esta necrosis retiniana aguda le puede dar a cualquier persona puede tener esta patología, pero se ha visto que puede haber también un compromiso de la inmunidad en las personas hasta en un 33% de los pacientes afectados. También se ha visto por ahí cierta predisposición genética al haberse encontrado algunas alteraciones en el antígeno leucocitario humano, que señalo aquí, sobre todo en ciertas poblaciones raciales como los caucásicos, japoneses, y se dice también por ahí en algún estudio que el antígeno leucocitario humano DR9 generaría las formas más agresivas y fulminantes, ¿no? Ahora, es importante también indagar en los antecedentes del paciente, porque se ha visto que en un rango de tiempo previo, de 9 días como hasta de 30 años, el paciente con necrosis retiniana aguda puede haber tenido antes un episodio de encefalitis herpética, o herpes zóster facial, queratitis de herpes simple, varicela, o vacuna para zóster, inclusive se ha reportado, ¿no? Que pacientes con estos antecedentes han presentado posteriormente necrosis retiniana aguda. Aquí un estudio para mostrarles la población de pacientes que reunieron con necrosis retiniana aguda.
De 24 pacientes, miren que el 50% tenían algún antecedente de patología viral previa, como las que le he mencionado, ¿no? Un 33% tenían algún grado de compromiso inmune. Solamente un paciente tuvo un compromiso bilateral. La mitad tuvo una afección de los 4 cuadrantes y más de la mitad de los pacientes, el responsable que se aisló fue el virus de la varicela zóster. Los hallazgos clínicos de esta patología los vamos a encontrar tanto en la retina como en los vasos sanguíneos y en el vitrio. A nivel de la retina vamos a encontrar estos parches amarillentos que pueden ser uni, pero generalmente son multifocales, que finalmente empiezan a confluir, ¿no? Entonces es una retinitis confluente. Respecto a los vasos sanguíneos va a haber vasculitis y va a ser una vasculitis de tipo oclusiva. Va a haber un grado moderado de vitreitis y puede afectarse lo que es la papila, ¿no? Respecto a la fisiopatología, esta se va a dividir en 2 fases, la fase aguda y la fase crónica. La fase aguda más o menos demora un tiempo de 4 a 6 semanas, en la cual va a haber una infección primaria de las células de la retina o tal vez una reactivación del virus que le hemos tenido latente, ¿no? Esta infección de las células retinianas, entonces, van a producir una citólisis inducida, ¿no? Una destrucción de las células retinianas, y esto va a generar una respuesta inflamatoria. Todas estas células inflamatorias van a producir una oclusión arteriolar de las coriocapilares, que van a producir la isquemia, y con esto la consiguiente necrosis retiniana rápida, y estas células necróticas inclusive pueden viajar al vitrio, produciendo pues toda la reacción inflamatoria, entre ellas la vitreitis. En la fase tardía, lo que ya se van a producir son las secuelas de toda la inflamación. Es por eso que se van a producir membranas contráctiles en el vitrio y retina comprometida, múltiples agujeros o desgarros en el límite de la retina necrótica y normal, y con esto el desprendimiento de retina reumatógeno consiguiente hasta en el 75% de pacientes, también con un componente traccional, ¿no? Por todas las membranas contráctiles fibrosas que se producen. Ahora, el diagnóstico es clínico, tenemos por eso criterios clínicos obligados y algunos criterios clínicos complementarios, como la afección del nervio óptico y además el dolor ocular con un componente también de escleritis, ¿no? Por toda esta reacción inflamatoria que hemos comentado. Acerca de los criterios obligados, pues tiene que ver con la afección de la retina, de los vasos sanguíneos y del vitrio o del humor acuoso que hemos comentado, y lo vamos a ver en imagen, ¿no? El compromiso que hay en la retina, entonces, va a ser mediante una retinitis necrotizante que va a afectar todo el espesor de la retina, ya sea que comiencen de forma uni o multifocal, pero finalmente van a confluir y va a haber un borde bien definido entre lo que es la retina comprometida y la retina sana, ¿no? Además, esta se va a ubicar de manera inicial de forma periférica. Este es uno de los criterios obligados. Otro criterio obligado es la forma como esto va a progresar. La forma de progresión va a ser rápida y la extensión va a ser circunferencial de la forma anterior a la posterior, ¿no? Vamos a ver cómo se van formando nuevos focos aquí que van ubicándose más cerca al polo posterior, ¿no? Respecto a los vasos sanguíneos, va a haber arteritis o periarteritis que van a generar posteriormente la vasculitis oclusiva, ¿no? Vamos a ver acá cómo tenemos zona aquí de la vasculatura que se va a ocluir, ¿no? Se va a ocluir y ya no va a permitir el pasaje sanguíneo, y a partir de ahí pues se va a generar todo lo que es la isquemia y la necrosis, ¿no? Algo que también llama la atención es que podemos encontrar en estos pacientes unas lesiones nodulares en forma de patrón de cuentas, le llaman, que va a estar conformado por una aglomeración de células inflamatorias, o otra teoría es que son focos de migración de la necrosis que están adyacentes, que van a formar este patrón. Y esto tiene un nombre, le llaman vasculitis de Chiari-Leis, y en realidad lo podemos ver, pero no es patognomónico. También lo podemos ver en otras causas de retinitis, como por ejemplo la toxoplasmosis, ¿no? Pero lo podemos encontrar también. Respecto a la reacción inflamatoria que tenemos en vitrio y cámara anterior, pues el paciente va a venir con todos estos signos de uveitis, y generalmente va a ser una uveitis hipertensiva, granulomatosa, por la presencia de precipitados queráticos centrales, ¿no? Aquí como se puede ver en esta fotografía.
Ahora, los responsables serían la familia del herpes virus. En más del 50% el responsable sería la varicela zoster, donde se ha visto también que estos casos donde el responsable es varicela zoster, el caso sería más grave. Hasta un aproximado del 20%, el responsable podría ser el herpes simple, citomegalovirus en menor porcentaje, y responsable por el Epstein-Barr todavía es un poco controversial, y se ha visto también asociaciones, ¿no? Por ahí se reportan pacientes que pueden tener esta patología por el herpes zóster y también el citomegalovirus, por ejemplo, ¿no? Las herramientas de imágenes nos ayudan mucho para poder reportar el caso, para poder evaluar la progresión de la necrosis, ¿no? Sin embargo, como repetimos, el diagnóstico es clínico, y podemos ver, por ejemplo, aquí esta retinografía de ultracampo amplio, que va a ser bastante útil, ¿no? Porque, por lo que comentábamos que esto va a tener primero una distribución periférica, ¿no? Tenemos aquí, miren, los múltiples focos de necrosis, de este color típico amarillento, medio blanquecino. La vasculatura también va a estar afectada, vamos a ver zonas de oclusión, y pueden haber también algunas hemorragias a lo largo de los vasos, pero va a ser unas hemorragias de menor magnitud, ¿no? Lo bueno también de esta retinografía de ultracampo amplio es que nos permite ver a través de probablemente el componente de vitraitis que tiene este paciente en esta fotografía, ¿no? También nos ha permitido, el hecho de tener estas fotografías, nos ha permitido que podamos clasificar las zonas donde podría estar ubicado nuestras lesiones, ¿no? Así tenemos la zona 1, que vendría a tener aproximadamente un diámetro o un radio de 2 discos ópticos. También la zona 1 abarcaría la papila, la zona 2 que va de la zona 1 hasta el ecuador, y la zona 3 que va hasta la era serrata, ¿no? Este cuadro de distribución se planteó primero para el compromiso de citomegalovirus, pero también lo usamos para las demás retinitis para poder ubicar las lesiones, ¿no? Como vemos aquí, este paciente, por ejemplo, tiene un compromiso de los 4 cuadrantes a predominio de la zona 3 y la zona 2, ¿no? Vemos aquí este paciente como ya tiene un mayor compromiso, ¿no? De fondo se ven estos parches blancos, amarillentos por toda la retinitis necrótica, se ve la oclusión muscular, ¿no? Esos vasos exangües y estas zonas de hemorragia a lo largo de la vasculatura, que inclusive ya está generando un hemovítero, ¿no? En ese paciente. Esta es la misma fotografía que les presenté inicialmente, solamente para ver los hallazgos que podríamos encontrar en una angiografía, ¿no? Como son aquí la hipofluorescencia, debido pues a la oclusión vascular. Podríamos encontrar también zonas de hiperfluorescencia por defecto de ventana, por esta alteración del EPR o por zonas de inflamación, ¿no? De necrosis. Aquí está el mismo paciente para que vean su evolución. Después de 3 semanas, este paciente fue tratado inicialmente con dosis intravítreas de foscarnet y terapia sistémica con valaciclovir, además de corticoide oral, y vean cómo de tener los múltiples focos de necrosis ya logró pues delimitar mejor la zona de la lesión, ¿no? Se detuvo la progresión y se limitó el tamaño de las lesiones, ¿no? Ya de secuela le está quedando este envainamiento de los vasos sanguíneos, ¿no? Pero se puede ver que tiene una apariencia mejor después del tratamiento. Aquí lo mismo, ¿no? Esta retinografía, vamos a ver cómo está el componente de la retinitis necrotizante en la zona periférica, ¿no? Con el componente de vasculitis oclusiva, vemos acá los vasos como tienen este envainamiento, y algún componente, en este caso poco, pero de vitreitis, ¿no? Insisto nuevamente en el diagnóstico que es clínico. Sin embargo, nos puede ayudar mucho a identificar al agente responsable, el PCR. Este PCR puede ser tomado de una muestra de moraposo o del vitrio, y nos va a ayudar para encontrar realmente quién fue el responsable, y además nos puede ayudar también a hacer diagnóstico diferencial ante la duda, ¿no? Además también que si llegamos a aislar el responsable, pues podríamos ver también un poco el factor pronóstico, porque como hemos comentado, cuando el responsable es la varicela zoster, el cuadro suele ser más grave, ¿no? Este estudio del PCR es muy sensible y específico,
Y importante es que en caso de realizar este examen, no esperar el resultado, sino ante la sospecha ya iniciar el tratamiento, ¿no? Algunos otros exámenes que van a estar en nuestro plan de trabajo ante la sospecha de un paciente con esta necrosis retinal aguda va a ser el hemograma completo, pruebas basales de función hepática y renal, sobre todo por el tratamiento, porque ese tratamiento podría pues, tener algún compromiso renal, descartar VIH, el sífilis, ¿no? Pruebas para sífilis, títulos de tosoplasmosis, ¿no? Serológicos, el PCR que ya hemos comentado, y siempre pues en nuestro medio tener presente a la tuberculosis que podría pues presentar cualquier patrón y podría inclusive hacer una presentación parecida a la necrosis retiniana aguda por herpes, ¿no? Entre los diagnósticos diferenciales, entonces vamos a tener que diferenciarlo con todas aquellas patologías que nos puedan presentar la retinitis, vitreitis, vasculitis y en menor cantidad, pues podrían haber hemorragias, ¿no? Recordar que siempre este infiltrado retinal va a iniciar de forma periférica, en los casos de necrosis retiniana aguda. En los casos de toxoplasmosis también podríamos encontrar un cuadro similar por la cantidad de vitreitis, pero recordemos que la toxoplasmosis generalmente el infiltrado retinal va a ser central o en la periferia media. Claro que también hay otras presentaciones atípicas que se parecen mucho y por eso la necesidad de a veces hacer el PCR, pero hay que tenerlo siempre en los diagnósticos diferenciales, ¿verdad? También el BKH, oftalmia simpática, por el tema de la vitreitis, pero recordemos que estos pacientes pues tienen además otra sintomatología acompañada y además suelen tener desprendimiento exudativo de retina. Otro cuadro que se parece mucho va a ser la retinitis por citomegalovirus. Sin embargo, recordemos que en los pacientes con retinitis por citomegalovirus suele haber menos componente o ningún componente de vitreitis y que suelen presentar mayor cantidad de hemorragias, ¿no? La toxoplasmosis, como comentamos, en casos atípicos, pues podría asemejarse mucho a este cuadro, ¿no? Y la PCR nos va a servir para esto. Respecto al tratamiento, vamos a requerir antivirales sistémicos, ya sean endovenosos u orales. Para complementar, podemos usar antivirales locales o intravítreos, los corticoides a dosis altas y de descenso gradual, pero siempre empezando estos por lo menos 2 días después de haber empezado el antiviral. Antivirales de mantenimiento, que podemos usarlos 3 a 6 meses, o inclusive algunos prefieren usarlos de manera indefinida, ¿no? Algunos prefieren usar el mantenimiento hasta que el paciente, en caso tenga algún compromiso de su inmunidad, pueda recuperarse. Entonces, cuando está recuperado, se podría detener. Y también se ha estudiado el uso de antiagregantes plaquetarios, como por ejemplo la aspirina, que se asoció a el tratamiento para tratar la vasculopatía oclusiva. Sin embargo, no todos lo usan actualmente. No todos han demostrado que en todos los casos puede ayudar en algo, entonces actualmente no está dentro del uso obligatorio, pero se puede considerar, ¿no? Empezando por el tratamiento antiviral sistémico, este tratamiento va a tener la misión de detener la progresión de estas lesiones, inclusive se puede lograr la regresión en cierta parte de las lesiones, y además tiene el objetivo de disminuir el riesgo de la afectación del otro ojo. Tenemos la administración sea endovenosa o oral, ¿no? Si tenemos o podemos administrar el medicamento endovenoso sería el aciclovir en dosis de 10 miligramos por kilo 3 veces al día, o en forma oral tenemos el valaciclovir a dosis de 1 gramo 3 veces al día, o inclusive algunos consideran usar 2 gramos 4 veces al día, ¿no? También de forma alternativa está el famciclovir, también vía oral. Sin embargo, este último no he tenido, bueno, en la búsqueda que he podido hacer no he encontrado que lo tengamos disponible aquí. Sin embargo, el valaciclovir y el aciclovir sí es accesible, ¿no? Tomando en cuenta que el valaciclovir es más costoso. Este tratamiento sistémico sería dado en el plazo de 7 a 10 días y posteriormente nos tocaría un mantenimiento. El mantenimiento se suele realizar con el valaciclovir de 1 gramo por día o también el aciclovir a 800 miligramos una vez al día,
pero muchos usan este aciclovir 800 miligramos una vez al día como mantenimiento unas 4 o 6 semanas, usan el aciclovir 800 miligramos 5 veces al día unas 4 o 6 semanas, y después pasan a aciclovir 800 miligramos solamente una vez al día durante meses, ¿no? 3, 6 meses, o como les comento, por un periodo definido, hasta que de repente, si el paciente tiene algún compromiso de la inmunidad, pueda recuperarse, ¿no? Y el valaciclovir siempre suele usarse de mantenimiento 1 gramo al día, semanas o meses, o de forma indefinida. El tratamiento local intravitrio complementario lo podemos dar con el gaciclovir a dosis de 2 miligramos en 0.1 mililitro, o el Foscarnet de 2.4 miligramos 0.1 mililitro. Sin embargo, este último tampoco lo tenemos en el país, pero el gaciclovir sí lo podemos conseguir. Este tratamiento local intravitrio va a tener como misión, o se ha visto que puede mejorar la agudeza visual final. Inclusive, en algunos estudios ha demostrado que podría tener algún papel en la disminución de la incidencia de desprendimiento de retina, que, como les comentaba, muchos pacientes, hasta el 75% de pacientes en necrosis retiniana aguda, pueden llegar a tener desprendimiento de retina. Este tratamiento de intravitrio suele aplicarse 2 a 3 veces por semana, y algunos lo usan unas 2, 3 semanas, y otros colegas prefieren usarlo hasta que se pueda evidenciar que hay una regresión de parte de las lesiones, ¿no? Ahora, realmente lo correcto es que le demos al paciente dosis oral o tratamiento endovenoso. ¿Qué es mejor? Pues se ha visto que, si bien es cierto el aciclovir endovenoso va a tener mayor concentración máxima y un pico más rápido de esta concentración, pues se vio en los estudios que la vía de administración realmente no fue un factor predictivo para ver la severidad del compromiso visual, ¿no? Entonces, realmente aplicar dosis oral o dosis endovenosa, pues finalmente no va a ser un factor para tener mejor o peor agudeza visual final, ¿no? Esto se demostró en un estudio que se hizo en el Hospital de Murphy en el 2018, donde se repartió a los pacientes casi la mitad tratamiento endovenoso y casi la otra mitad tratamiento oral. En estos pacientes, la mayoría tenía el herpes de la varicela zoster, y entre los factores predictivos de compromiso visual severo se vio la agudeza visual al inicio, la demora en el tratamiento y la presencia de desprendimiento de retina como los principales factores que estarían relacionados a la agudeza visual final, ¿no? Sin embargo, como vemos, la vía de administración no tendría pues ningún rol en la agudeza visual final, ¿no? Sin embargo, hablando de preferencias, algunos colegas prefieren dar la administración oral porque eso les da la facilidad de poder darle al paciente en este mismo momento en el consultorio la primera dosis de antiviral, y así pues no retardar para nada el tratamiento. Otros colegas prefieren más bien hospitalizar porque así van a tener un seguimiento más estrecho del paciente, y además pues va a permitir hacer el control más cercano, pues, ¿no? El tiempo que está hospitalizado. Este es un cuadro de resumen, más o menos, del manejo, ¿no? De todo lo que hemos hablado. Hay que sospechar las características clínicas, podemos considerar el PCR, ya sea del vítreo o del humor acuoso. Ante la sospecha debemos empezar el tratamiento empírico, descartando, claro, siempre, bueno, empezando la batería de exámenes para que vayan realizándose, ¿no? Pero no retardar el tratamiento. ¿Qué va a hacer con el aciclovir o el aciclovir? Como hemos comentado, el mantenimiento mantenimiento y tratamiento de profilaxis. Respecto a las complicaciones o secuelas, esta patología puede dejar neuropatía óptica, edema macular, glaucoma, problemas de tracción vitreoretiniana, membrana epirretiniana, opacidades vítreas, hemovitrio, y sobre todo pues el temido y a veces inminente desprendimiento de retina, ¿no? Para estas últimas complicaciones, pues, sobre todo por el desprendimiento de retina, pues de todas maneras hay que llevar al paciente a cirugía para realizar un
una vitrectomía, como comentamos, para el desprendimiento de retina, o otra indicación el compromiso vítreo severo, otra indicación sería por hemovítreo, ¿no? Entonces, en estos casos podemos realizar la vitrectomía y se recomienda el uso en estos casos de un cerclaje escleral, porque estos pacientes suelen tener pues bastante componente de proliferación vitreoretiniana, zonas de tracción, y el cerclaje podría ayudar para esto. Además, como tamponaje, se recomienda el aceite de silicona. Se puede usar también gas, pero se recomienda el aceite de silicona, pues por el tiempo que va a estar presente y porque teniendo el aceite de silicona el paciente no va a tener que adoptar ninguna posición especial, ¿no? También la vitrectomía se ha también recomendado, o bueno, se ha hecho vitrectomía preventiva o temprana, como le llaman algunos, en algunos pacientes. Y esta vitrectomía preventiva pues tendría como objetivo la eliminación de tracciones y además la posibilidad de que podamos aplicar un endoláser preventivo, ¿no?, en toda la circunferencia de la retina, ya que estos pacientes tienen alto riesgo de desprendimiento de retina, ¿no? Y una vez que ya hacen el desprendimiento de retina, es difícil de resolver, es difícil de operar, y una vez pues operado, inclusive tienen también mucha tasa de redesprendimiento. Entonces se planteó, ¿por qué no hacer una vitrectomía preventiva para poder eliminar todas las tracciones y así tener menos chances de que se produzca el desprendimiento de retina? Sin embargo, actualmente todavía no hay criterios específicos para decidir qué pacientes deben operarse o no. Y todo parecía indicar, a través de los estudios que se hacían, que realmente una vitrectomía preventiva finalmente no va a tener ningún beneficio en la agudeza visual final, ni tampoco en el éxito anatómico, ¿no? Esto fue lo que se estuvo hablando hasta el 2020, pero encontré este estudio de la revista Retina de mayo del 2021, que es una revisión sistemática y metaanálisis, donde, si bien es cierto, también menciona que actualmente no tenemos los criterios específicos para ver qué paciente operar o qué paciente no, al menos en este metaanálisis se vio que la vitrectomía profiláctica logró sí disminuir la tasa de desprendimiento de retina. Desde un 45% lo redujo a un 22%, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que una vitrectomía temprana va a poder incrementar la incidencia del PVR, ¿no?, de la vitreoretinopatía proliferativa, pero pues es una opción que podemos tomar en cuenta, pero sabiendo que aún no hay criterios específicos, ¿no? Habría que ver realmente en qué paciente podría valer la pena. Respecto al láser profiláctico, estudios ajustados por severidad, ¿no?, trataron de homogeneizar la población de estudio y se vio que realmente el láser profiláctico no llega realmente a reducir el riesgo de desprendimiento de retina. Además, también es un poco difícil aplicarlo pues, en esta situación de vitreitis moderada, ¿no? Se puede hacer, pero pues como comento, no ha demostrado realmente en los estudios que vaya a bajar la incidencia de desprendimiento de retina. Y en caso que nos animemos por aplicarlo, pues lo podemos aplicar en el borde posterior de la necrosis, ¿no? No en la misma zona de necrosis, porque ¿me escuchan? ¿Se me escuchan, verdad? Como les comentaba, al aplicar el láser no debemos aplicarlo encima de la zona de necrosis, porque ya de por sí se van a formar algunos agujeros en esa zona y con el láser podríamos empeorar pues, o generar inclusive un desprendimiento de retina con más facilidad, ¿no? Respecto al pronóstico, existen factores de buen pronóstico, como buena agudeza visual inicial, que no haya compromiso del nervio óptico, que no haya tracciones vitreoretinianas, ante realidad es frecuente que no encontremos tracciones, edad menor a 50 años y una progresión diaria discreta, podrían ser factores que nos indiquen que el paciente no va a tener un mal pronóstico, ¿no? Ahora, a pesar de un tratamiento agresivo antiviral, más del 50% de los pacientes terminan con una agudeza visual peor que la inicial y el 50% aproximadamente quedan menos de 20/200, ¿no?
Pero hay un factor pronóstico en el cual sí podemos nosotros influir, porque es un factor modificable, y es la demora en el inicio de tratamiento, ¿no? Como comentaba al inicio, es importante tener este diagnóstico en la cabeza entre todos los demás patologías, porque si las sospechamos, pues debemos empezar el tratamiento y no demorar, ¿no? Para evitar las secuelas más graves. Por último, presentarles este caso que me pareció interesante por el contexto que estamos viviendo del coronavirus. Es un caso de un paciente de 32 años que había tenido ya antecedente de necrosis retinal aguda en su ojo izquierdo. Había hecho ya este paciente un desprendimiento de retina traccional, que se operó y no mejoró en el ojo izquierdo, y es por eso que este paciente tenía NPL en el ojo izquierdo. 3 años después, viene pero con compromiso del ojo derecho, viene con el ojo doloroso, con dolor ocular fuerte, y la agudeza visual era de cuentadedos. Se vio en el examen todas estas zonas de necrosis retiniana, ¿no? Confluente, la vasculitis, inclusive ya compromiso de la papila, y se le realizó a este paciente un PCR, ¿no? de muestra vítrea, y compromiso por el episodio previo que tuvo, ¿no? El paciente solamente estaba mirando por el ojo derecho y ahora vino por el compromiso del ojo derecho, que es este de aquí. Y bueno, la conclusión y la reflexión de este caso fue que actualmente pues la COVID puede deteriorar en algún grado también la inmunidad del paciente, y en aquellos casos, pacientes que hayan tenido un episodio de necrosis retinal aguda y tener el herpes latente, pues en casos de tener también la COVID, podríamos considerar tener o administrarles una dosis profiláctica antiviral para poder prevenir pues un caso de una reactivación en el ojo contralateral, ¿no? Bueno, ese era todo lo que les quería conversar acerca de la necrosis retiniana aguda. No sé si tengan alguna duda o prefieren que siga con el siguiente tema, que es la necrosis retiniana externa progresiva. Continuamos, Nati, después vienen las preguntas. Okay. ¿Qué te parece? Ya, perfecto, ya, gracias. Bueno, la necrosis retiniana externa progresiva también está dentro del espectro de estas necrosis retinianas herpéticas. Se dice que esta sería la misma entidad, ¿no? La misma entidad que la necrosis retiniana aguda, estarían dentro de un mismo espectro, solamente que las manifestaciones van a ser diferentes porque se van a diferenciar en el tipo de huésped donde se van a Recording in progress. Vendría a ser entonces esta última, el espectro más grave, ¿no? de las retinopatías herpéticas necrotizantes. Tienen una rápida progresión de la necrosis que va a empezar por la retina externa y se va a progresar o abarcar todas las capas de la retina, y se va a dar en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Que sería la primera diferencia versus la necrosis retiniana aguda, que como recordamos se puede producir en pacientes inmunocompetentes. Esta sería la segunda infección más común del ojo en pacientes con SIDA, sería la segunda infección más común, ya que en primer lugar se encuentran las infecciones por citomegalovirus. El agente etiológico más frecuente va a ser también el virus de la varicela zoster, seguido del herpes simple. La población en riesgo van a ser pacientes inmunocomprometidos, con un recuento de CD4 de en promedio 21, aunque puede estar en el rango de 1 a 130, edad promedio 37 años. Muchos de estos pacientes tienen también antecedente de un herpes cutáneo, de un zóster cutáneo, hasta el 73%. Algunas otras diferencias con la necrosis retiniana aguda, como hemos hablado de la inmunidad, el agente etiológico lo mismo,
pero va a ser rápidamente progresiva, a diferencia de la necrosis retiniana, que también es rápida y progresiva, pero de todas maneras es fulminante y más progresiva la necrosis retiniana externa progresiva, ¿no? Respecto a la fisiopatología también es parecido a lo comentado anteriormente, sin embargo aquí, como les comento, va a empezar por las capas externas de la retina y se va a extender a todo el espesor de la retina, generando células inflamatorias crónicas que pueden infiltrar al nervio óptico o inclusive a la coroides. Se va a caracterizar por estos grandes parches, color blanco amarillento también, pero que empiezan de las capas profundas de la retina, ¿no? Por eso que el nombre es necrosis retiniana externa, ¿no? Porque empieza de las capas externas, profundas de la retina, y empiezan a abarcar posteriormente toda la retina. La inflamación es ausente en estos casos, porque los pacientes recuerden que tienen mucho compromiso de la inmunidad, ¿no? Entonces no van a expresar esta reacción inflamatoria como si la expresaban en la necrosis retiniana aguda. Y además va a haber ausencia del compromiso vascular. Podemos encontrar algunas zonas de estos parches que pueden comenzar en la zona central, ¿no? en el polo posterior, pero también podrían encontrarse en zona periférica, podrían realmente encontrarse de manera simultánea en cualquier localización. El diagnóstico va a ser clínico, nuevamente. Nos podemos ayudar del PCR, pero no olvidar que en ese caso sí, la clínica realmente va a ser lo primero que nos va a guiar, ¿no? Esta patología va a tener estadios, ¿no? Se menciona que, como ya hemos comentado, esta necrosis primero va a abarcar las capas profundas, de forma que vamos a poder ver los vasos sanguíneos que están encima sin mayor compromiso, y posteriormente ya abarcan todo el espesor de la retina, y suelen empezar aquí en el polo posterior, con inclusive afección de la papila en muchos casos. Conforme va progresando, vemos aquí también que ya hay compromiso de los vasos, inclusive podrían cambiar un poco su ubicación, y esto ya nos va a hacer darnos cuenta que ya el espesor está llegando a ser completo. Se dice también que en esta fase media, conforme va progresando, vamos a encontrar algunas zonas de que le llaman aclaramiento perivascular, que también es típico de esta fase de la necrosis retiniana externa progresiva. Y posteriormente, cuando esto ya es tardío, va a haber compromiso del EPR, atrofia del EPR, y se va a formar esta figura que le llaman de lodo resquebrajado, o de barro resquebrajado, por la presencia también de vasos esclerosados en un área de atrofia del EPR, ¿no? Puede haber también estrechamiento de la vasculatura, puede llegar a haber también, o va a haber también, en la mayoría de casos, desprendimiento de retina, atrofia óptica en este estadio. Y recordemos que lo que no solemos encontrar aquí es la vasculitis oclusiva que sí veíamos en la necrosis retiniana aguda, ¿no? Esto es más de las diferencias entre uno y otro. Recordemos pues el tema de la vitreitis, ¿no? En estos casos no hay vitreitis, y sí hay vitreitis en la necrosis retiniana aguda, ¿no? Aquí tenemos en esta retinografía cómo podemos encontrar estos parches de necrosis aguda, pero también podemos encontrar, por ejemplo, aquí en este mismo paciente, zonas donde ya hay un estadio más tardío, donde hay atrofia del EPR y los vasos esclerosados por encima, que nos dan este patrón de barro resquebrajado. Podemos ver que a este paciente se le aplicó en algún momento también láser, ¿no? Con la intención probablemente de poder prevenir el a veces inminente desprendimiento de retina. Podemos usar otras herramientas también para poder reportar los casos, ver la progresión. Sin embargo, pues el diagnóstico, como repito, es clínico. Por ejemplo, acá este varón, 40 años, con diagnóstico de VIH, tenía un recuento linfocitario solamente de 4 y se presenta con agudeza visual de 20/400 en el ojo izquierdo. Dicho sea de paso, estos cuadros tampoco suelen ser dolorosos debido pues, a que no hay una reacción inflamatoria evidente. Se puede ver aquí pues, estos parches multifocales, ¿no? de atrofia de necrosis retiniana. En el OCT vamos a ver cómo hay estos quistes, esta alteración de toda la estructura de la retina externa, y también esta hiperreflectividad en la retina interna, ¿no? Por las zonas de isquemia.
Si hiciéramos un angio-OCT en estos pacientes, lo que vamos a encontrar, miren cómo es zonas de hipoperfusión, ¿no? Tanto aquí en el plexo capilar superficial como en el plexo profundo se pueden ver estas zonas de hipoperfusión. Repito, estos no son exámenes esenciales, pero miren cómo nos puede ayudar a encontrar todos estos hallazgos interesantes para poder ir reportando y ver la progresión de nuestros pacientes, ¿no? Aquí también lo mismo, este angio OCT en FACE, donde podemos ver estas zonas de hiperreflectividad en las zonas que están correspondiéndose a las zonas de hipoperfusión. Aquí también estas retinografías para poder evidenciar estos focos de necrosis retiniana, pues que empiezan en las capas profundas. Los vasos, miren cómo pasan encima, aparentemente sin mayor afectación, pero conforme van progresando a todas las capas, se puede ver pues que son lesiones más densas, ¿no? Aquí también ya con afección de la papila. Y si hiciéramos una geografía, pues podemos ver estas zonas de hiperfluorescencia, generalmente unas tinciones tardías en las zonas de la necrosis, en las zonas de la papilitis, y a diferencia, por ejemplo, de la necrosis retiniana aguda, que donde, aparte de todo esto, podríamos evidenciar las vasculitis oclusivas, ¿no? Aquí también más de lo mismo, miren cómo se ven estos parches en las capas profundas y conforme se van haciendo más densas, miren cómo parece inclusive que estuvieran elevando los vasos sanguíneos, ¿no? Se ven definitivamente más densos porque están afectando ya todas las capas de la retina. Los diagnósticos diferenciales pues va a ser con aquellas patologías que presenten una retinitis pero sin vitreitis. Siempre tenemos la comparación con los cuadros de necrosis retiniana aguda, porque vendrían a ser, como les comento, básicamente la misma entidad, pero se va a expresar distinto dependiendo el huésped. El citomegalovirus también se va a parecer mucho, porque estos pacientes con citomegalovirus tampoco tienden a ser vitreitis, porque estos pacientes con citomegalovirus también generalmente son pacientes que tienen mucho compromiso de su inmunidad, ¿no? Sin embargo, estos pacientes, recordemos que tienen un componente hemorrágico importante, ¿no? Por eso es que los podemos distinguir. Y la toxoplasmosis difusa, siempre, pues como les comento, hay casos atípicos de toxoplasmosis que podrían asemejarse realmente bastante y en esos casos pues nos va a ayudar el PCR en poder hacer la diferencia, ¿no? Respecto al tratamiento, en cuanto al tratamiento médico, tenemos tanto el tratamiento endovenoso como el intravitrio. En estos casos sí, el aciclovir endovenoso se ha visto que hace mucha recurrencia de estos casos, por eso es que sí se prefiere en esos casos el ganciclovir a dosis de 5 miligramos por kilo cada 12 horas. El Foscarnet también siempre es una alternativa, pero les comentaba que acá en el país no tenemos. Tratamiento intravitrio con ganciclovir, 2 veces por semana, durante 2 o 3 semanas también. Recordar la importancia del complemento del tratamiento intravitrio, ya que se ha visto que cuando realizamos solamente el tratamiento sistémico, 2/3 de pacientes pueden progresar inclusive a NPL, a no percepción de luz, en un mes. Sin embargo, cuando se asocian ambos tratamientos, pues solamente un poco más, o aproximadamente la tercera parte, progresan a NPL, y esto se debe pues también a la incidencia en el desprendimiento de retina, ¿no? Siempre importante también acompañar la tarda, ¿no?, en los pacientes que tengan VIH para poder aumentar su reencuentro linfocitario y con esto pues también tratar de hacerle frente a la infección, ¿no? Tratamiento quirúrgico en todos los casos de desprendimiento de retina, con la vitrectomía, con aceite de silicón, y también en estos casos la fotocoagulación no ha demostrado su eficacia porque no se ha llegado a demostrar que vaya realmente a evitar el desprendimiento de retina. El pronóstico visual es desalentador y va a relacionarse también con la agudeza visual inicial. La atención básicamente aquí se va a centrar en el tratamiento de las secuelas, de las complicaciones que pueda generar esta patología. La agudeza visual final, la mediana es aproximadamente de cuentadedos, complicaciones de R, papilitis, la recurrencia además es común, y finalmente llegan a ser un compromiso bilateral en el 100% de los casos. Inclusive se ha reportado que el 50% mueren en el plazo de 5 meses, ¿no? No solamente por esta patología, sino por todo el grado de inmunocompromiso y algunas otras infecciones agregadas, ¿no? Bueno, eso era lo que les quería comentar de la necrosis retiniana externa progresiva. Espero que les haya gustado la exposición y los escucho para poder atender sus inquietudes, sus aportes o sus preguntas.
Doctora Natalie, muchas gracias por la exposición. Estuvo bastante amplia y bastante didáctica. Doctor Vargas, ¿tiene un comentario para la doctora Natalie? Sí, Nati, yo solamente agradecerte. Tenemos problemas de conexión, no sé si nos escucharás bien, Sí, pero sí. sé que hay algunas preguntas. ¿Tenemos preguntas en el chat? Me parece que habían unas preguntas que iban saliendo, pero hemos tenido, se nos cortó la transmisión en un momento, la volvimos a capturar. Mientras busca Andrea, Nati, Ajá. ¿tienes algún conocimiento de tratamientos intravítreos para estas patologías? Perdón, doctor, ¿cómo dice? Y te preguntaba si conoces de tratamientos intravítreos para esta patología. Ah, sí, sí, claro. Siempre lo asociamos con el ganciclovir intravítreo porque se ha visto que hay bastante beneficio en el complemento de a colocar el intravítreo sumado al complemento al tratamiento sistémico, que habría beneficio. Inclusive, algunos plantean que hay disminución en el riesgo de desprendimiento de retina con el complemento de este tratamiento.